Hola, hola, pues bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vengo finalmente a compartirles la reseña de este libro Ahora y en la hora por el autor Héctor Abad Faciolince. Espero haber pronunciado bien el apellido del autor. Pero bueno, les voy a contar que este es uno de los libros que me mandó la editorial Penguin Random House y este libro pertenece al sello Alfaguara. Y pues finalmente lo he terminado después de unas semanas. Como saben, me llevé este librito a mis vacaciones, lo estuve leyendo, pero pues se me atravesaron las festividades, no logré terminarlo, pero justamente esta semana lo terminé, así que finalmente les puedo compartir yo mi reseña, mi opinión acerca de este libro. Pero antes que nada, vamos a comenzar con la sinopsis de este libro, que dice: ¿qué hacer con una vida cuando esta es excesiva? Cuando le sobran muerte y tristeza, aunque también, y en dosis parecidas, vida y alegría. A mediados de 2023, apenas recuperado de una cirugía a corazón abierto, Héctor Abad Faciolince aceptó la invitación a una feria de libros en Ucrania. El viaje libresco, sin embargo, se convirtió en algo más: explorar los horrores de la invasión rusa en la región del Donetsk, cerca del frente de batalla, junto con otras 4 personas. El último día, para despedirse, el grupo de viajeros se dispuso a cenar en una pizzería de Kramatorsk. Allí padecieron un hecho que los transformaría para siempre. Un misil ruso con 600 kilos de explosivos cayó sobre el centro mismo del lugar, dejando en el acto 13 personas muertas y más de 60 heridos. Una de las víctimas fatales fue la joven escritora ucraniana Victoria Amelina, guía y compañera de ese viaje testimonial que terminó en tragedia. En esta narración intensa, donde se contrastan vertiginosamente la vida, la vejez y la muerte, el autor hace una crónica de lo sucedido y vuelve con una franqueza conmovedora a los temas que han generado lo mejor de su literatura: los efectos devastadores de la violencia y la guerra, la indignación por la muerte de los inocentes, la culpa y el estupor de quien no ha caído, y su inapelable impulso de contar lo presenciado y reflexionar sobre la extraña y azarosa experiencia de sobrevivir una vez más. Oigan, este libro, cuando yo lo vi, me llamó muchísimo la atención. Primero que nada, el título. O sea, el título para mí fue como que muy llamativo. O sea, se llama Ahora y en la hora. Cuando yo vi ese título por primera vez, pues me intrigó mucho, ¿no? Pero me intrigó también la portada porque era como que blanco, negro, así como, no sé, yo lo vi así como que muy minimalista. La portada yo no entendía el por qué la portada, como que los cisnes, no entendía completamente qué tenía que ver la portada. Porque cuando yo leí la sinopsis, yo dije, yo por lo regular, yo les digo que yo por lo regular no leo sinopsis, me gusta adentrarme en una lectura así como que de buenas a primeras, pero pues en esta ocasión yo sí, antes de solicitar el libro, yo sí leí la sinopsis y me pareció un libro muy interesante porque era como una narrativa como biográfica, ¿me entienden? Y eso fue como que lo que a mí me intrigó porque dije, pues tiene algo que ver con la guerra. Dije, qué interesante, dije, y más que está basado en hechos reales, o sea, a mí se me hizo algo como que muy, muy llamativo, ¿me entienden? Y ahora sí les puedo compartir mi opinión respecto a esta lectura. La verdad, no tenía ni la más mínima idea de cómo fuera el autor a llevarnos a comprender esta lectura. De hecho, el libro, básicamente, el autor nos comienza un poquito a narrar acerca de su vida, porque sí, este libro trata precisamente no sobre la vida en sí del autor, pero sobre uno de los acontecimientos que a él más lo han marcado en su vida. Y precisamente el autor comienza a darnos un contexto amplio de cómo fue que él terminó
yendo a Ucrania, porque él, el autor, pues es colombiano y el autor comienza a relatar el cómo en una ocasión, unas personas de Ucrania lo contactaron, para pedirle su autorización para traducir sus libros en ucraniano y todo eso, ¿no? Entonces, el autor nos comienza a narrar cómo fue el inicio, el desarrollo, cómo fue la amistad que el autor logró crear con estas personas. Y algo a mí que me parece súper impresionante es de que el autor aquí mismo en este libro nos narra un poquito del contexto de lo que sucede entre Ucrania y Rusia. Porque pues ustedes, creo que todos los seres humanos alguna vez hemos visto las noticias. Yo no soy mucho de ver noticias, pero sí estoy enterada de lo que ha sucedido en Ucrania con lo de Rusia. O sea, yo eso lo he visto porque en su momento, ¿verdad? Internet estuvo como que muy saturado de lo acontecido que estaba pasando la guerra y todo eso, pero creo que ningún ser humano que está fuera de allá, porque obviamente la gente que está cerca, obviamente sabe lo que está pasando, pero los que estamos en otro país, o sea, en otra punta que dices tú, o sea, estamos lejísimos, o sea, imagínense, yo estoy en México, muchas veces no tenemos como que una idea de lo que sucede realmente en aquellos lugares cuando la guerra está allí en esas ciudades, ¿saben? O sea, vemos lo que pasan en las noticias, pero realmente no sabemos con exactitud, o sea, lo crítico que se puede convertir un país en guerra. Y esto es lo que a mí me impresionó que el autor nos narra, porque el autor mismo nos dice, muchos creen que la guerra entre Ucrania y Rusia comenzó tal fecha, pero en realidad todo comenzó desde tal fecha. Y el autor comienza como que a adentrarnos a una Ucrania que creo que ninguno de nosotros que no vivimos allá no sabíamos que eso pasaba, ¿saben? O sea, por lo menos para mí todo lo que yo estaba leyendo era como muy fuerte, ¿saben? Porque había, wow, o sea, había momentos que yo, o sea, yo sí dije, no inventes, o sea, qué durísima situación. De hecho, miren, aquí yo tengo el libro marcado porque hubo frases, hubo momentos y justamente aquí tengo dividido en una frase que en lo personal a mí me pareció una frase súper buenísima. Se las voy a leer. Está en la página 33 y dice, por mucho que sepamos que no existen países eternos, no deja de causar sorpresa que un sistema que parecía al mismo tiempo sólido y sórdido pudieran colapsar de la noche a la mañana, gracias a tres ingredientes para ellos exóticos: verdad, libertad y ausencia de miedo. Cuando yo leí esa frase, o sea, después de que ustedes vean todo el contexto, porque obviamente a lo mejor ahorita no me van a entender, o sea, realmente uno como que, ¿saben? O sea, como que, o sea, yo estaba asombrada del modo en que el autor nos iba narrando todo lo acontecido en Ucrania. Pero llegó un momento en el libro, no les especificar exactamente en dónde, porque realmente es un libro que no trae que capítulo 1, capítulo 2, no, o sea, el autor va escribiéndote los hechos desde el inicio hasta donde quiere llevarnos el autor. Pero algo que me encantó es de que en las páginas el autor nos ilustra con fotos de su viaje a Ucrania, de los acontecimientos, pero algo que me pareció súper bonito, que principalmente no solamente este es un libro que trata de una biografía narrativa, de historia, no. Este libro más que nada es un libro que está dedicado haciendo homenaje a una de las amigas del autor que precisamente fue víctima de los atentados entre Rusia y Ucrania, su amiga Victoria Amelina, la cual ella era una autora de Ucrania que lamentablemente en ese momento de que ellos estaban en Ucrania fueron atacados en el lugar en el que estaban, en una pizzería, y tristemente la vida de Victoria pues allí no terminó allí porque el autor nos narra cómo fue trasladada al hospital y todo, pero realmente, o sea, te das cuenta de que tu vida puede acabar en un segundo cuando menos piensas. Y créanme que cuando yo estaba leyendo esa situación, ese acontecimiento, para mí fue algo muy duro, ¿saben? O sea, yo se los voy a decir así tal cual. Cuando yo estaba leyendo la historia de todo lo que estaba aconteciendo en la pizzería, de cómo el autor nos narra los hechos,
Créanme que yo en ese momento yo dije, wow, qué fuerte. Inmediatamente terminé de leer esa parte, me encarreré a ver a mis padres, a mi familia, y les conté, oigan, el libro que estoy leyendo relata esto y lo otro, porque yo estaba impresionada de cómo las noticias nos muestran una cara, pero realmente el autor lo que hace es mostrarnos la otra cara de la moneda de lo que realmente es un país en guerra, de lo que realmente está sucediendo, porque obviamente en las noticias, internet, periódicos, lo que ustedes quieran, vemos ciertas cosas, pero realmente, o sea, esa situación, esta historia a mí me parte el... No sé ni cómo expresarles lo que me hizo sentir, pero fue triste porque incluso, pues como lo leímos aquí en la sinopsis, o sea, fueron algunas personas que fallecieron en el momento y muchísimas personas quedaron heridas. Pero aquí lo que me parece muy triste es que son personas inocentes. O sea, cómo la guerra, cómo la situación que enfrentan, o sea, no se ponen a preocuparse por la gente que está a lo mejor de visita, por aquellos que están disfrutando de una pizza, porque literalmente el misil vino a dar a una pizzería en donde había familias a lo mejor que estaban festejando. En este caso, el autor se encontraba con sus amigos después de un viaje, de un recorrido, porque en su recorrido, o sea, el autor aquí nos muestra de qué fue lo que ellos anduvieron haciendo, nos relata todo y ellos finalmente deciden llegar a esa pizzería para, pues como quien dice, para no celebrar, ¿verdad? Pero sí como que era un lugar en el que tenían ganas de ir, era el lugar favorito de uno de ellos. Y pues como que querían llegar allí, ¿no? Que era su última o día juntos, por así decirlo. Y como de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, las cosas cambian completamente. Y es allí donde yo me puse a reflexionar porque el autor nos narra que cuando llegaron se sentaron en una mesa y el autor aquí nos dice, literal nos hizo como un mapita y dice, cuando llegamos yo me senté en tal lugar, mi amigo se sentó acá y cada uno se fue sentando así, pero de pronto yo me cambié de lugar y después Victoria se cambió para el lado que yo estaba y así sucesivamente, ¿no? Y a mí me impacta la manera en la que el autor narra porque realmente podemos darnos cuenta que todo eso que sucedió fue en un abrir y cerrar de ojos. O sea, el momento que nosotros estamos leyendo lo que el autor nos está describiendo, yo aquí hasta lo marqué con otro color, porque créanme que para mí fue algo muy impactante. De hecho, aquí está el dibujito que les digo de cómo estaban sentados y aquí el autor comienza a relatarnos el acontecimiento, o sea, literal, vean, yo lo marqué porque para mí eso fue fuertísimo y yo leer todo esto me ni sé ni qué decir, ¿saben? Para mí fue como algo demasiado fuerte porque realmente yo dije, o sea, qué duro. Y el autor a mí me conmovió muchísimo porque el autor dice que él llegaba a ponerse a pensar y decir, pude haber sido yo, ¿por qué fue Victoria? ¿Por qué fue esta persona? Entonces el autor dice que pasó por un proceso muy difícil y no solamente él, sino que los acompañantes, hubo uno de los acompañantes que incluso él le recomendaba que fuera a, pues sí, como que como a terapias porque realmente la otra persona quedó afectada de como un trauma, entonces le decía, oye, tú deberías de ir a achicarte porque mira, sucede esto y lo otro. Y créanme que nos damos cuenta que para el autor no fue proceso fácil. Y algo que me encantó del autor es su sencillez de mostrarse tal cual es, ¿saben? Sin filtros. Pero a mí lo que más me llamó muchísimo la atención fue de cómo el autor tuvo el valor de volver a recrear todo, porque el autor en el mismo libro él lo narra y dice, yo estoy escribiendo esto, no sé siquiera si alguien lo va a leer, no sé si un día esto se va a publicar, yo lo estoy escribiendo porque me quiero recordar de Victoria, porque quiero como en cierto punto hacer esto en memoria de ella, pero también quiero hacerlo en memoria de esas personas que son inocentes, que sufrieron. Créanme que para mí yo no visualizo al autor en qué tan difícil ha de haber sido escribir, porque
O sea, el autor mismo dice que él tuvo que hacer uso de una de sus libretas porque dice que él en el viaje a Ucrania, él estaba documentando todo lo que sucedía. Y precisamente esto, ¿saben? De qué impresionante de que después de algunos años el autor nuevamente vuelve a escribir lo acontecido y me parece algo, ya cuando ustedes lo lean van a entender el porqué de los cisnes, porque esto es literalmente, yo ya cuando veo la portada ni conocía a Victoria, pero pienso en Victoria, ¿sabe? O sea, porque me parece algo súper intenso la manera en que el autor nos narra y realmente es un libro fuertísimo porque toca temas sensibles, o sea, principalmente todo lo que ha acontecido en la guerra, la situación de cómo se encuentra la gente. Hubo una parte que a mí me conmovió demasiado en donde el autor narra que había un hijo de no sé qué persona que juntaba los panes que no comían, los juntaban en una caja porque no se sabía cuándo los fueran a ocupar. Y son esos detallitos que a uno como que le viene y le cambia la perspectiva de cómo uno piensa las cosas, ¿saben? Y eso a mí me pareció súper fuerte, porque realmente nosotros que estamos para este lado, que a lo mejor solamente estamos enterados por noticias, realmente no logramos comprender en qué situación puede estar la gente que está afectada. Y créanme que después de leer este libro, mi perspectiva cambió demasiado, literalmente lo poquito que yo sabía de esta situación que pasaban en Ucrania, me di cuenta que no tiene nada que ver con lo que el autor nos hace comprender de la situación. Y créanme que a mí en lo personal fue algo muy difícil de leer porque es algo que no tengo palabras para expresarlo, pero realmente, o sea, es un libro que no es como que yo esté acostumbrada a leer, porque yo estoy acostumbrada a leer historias, ficción, y leer la cruda realidad de lo que pasa la gente, las situaciones con la guerra y todo eso, o sea, créanme que eso es durísimo. Entonces pienso que el autor lo escribió de una manera captable para las personas, ¿saben? De que cuando uno lo lee, uno puede entender el dolor, el sufrimiento de lo que está sucediendo. Y créanme que eso fue lo que a mí más me llegó de este libro, el que el autor nos narra también ese dolor, esa situación y todo eso, créanme que eso es algo que no tengo palabras. Y la verdad, fue un libro muy diferente a lo que estoy acostumbrada a leer, pero créanme que me hizo ver las cosas de una manera diferente. Ahora bien, si ustedes me preguntan y me dicen qué te pareció el libro, la verdad me gustó. No puedo decir así como que, ay, me encantó, porque realmente les digo, tiene temas muy fuertes, muy, pues delicados, obviamente, pero sí, o sea, si a ustedes les gustan las narrativas históricas, biográficas, pues denle una oportunidad. Pero a lo mejor si ustedes no están acostumbrados a una literatura, a lo mejor y no les va a llamar la atención porque realmente este es narrativa, o sea, histórica y basado en hechos reales. O sea, esto no es una novela, por así decirlo, en el que hay un final felices por siempre, no. Es un libro que te habla la verdad de una situación, de la guerra, de las víctimas, de todo lo sucedido. Entonces sí es como que al quien le interese, adelante, ¿verdad? Pero en lo personal, pues a mí fue un libro que se me hizo, les digo, muy fuerte. Fue un libro que no fue tan fácil de leer realmente. Mi calificación final es un 3. Yo le doy 3 estrellas de 5 porque la verdad fue un libro muy interesante, pero como les digo, toca temas que en lo personal fueron como que, ay caramba, o sea, todo lo acontecido, ay no, miren, yo todavía me acuerdo de esa situación de cuando cayó el misil en la pizzería y, ay no, o sea, en serio que uno necesita un corazón muy fuerte, ¿saben? Para poder leerlo, porque realmente es, o sea, wow, o sea, mis respetos para el autor que tuvo la valentía de escribirlo, de publicarlo y de volver a traer a su memoria todo lo acontecido, porque como el autor dice, es algo que yo creo que nunca voy a olvidar y créanme que es wow, o sea, uno como lector no es igual a ellos que les tocó vivirlo.
Entonces, realmente es algo muy interesante. Y bueno, pues esta es mi reseña de este libro. Traté de no hacerles spoilers, pero bueno, realmente se los dejo a consideración. Si ustedes me preguntan de qué edad recomendarías tú leer este libro, yo pienso que sí, a lo mejor sí de 21 en adelante, porque sí, sí les digo eso, cuando llega ese momento en el, como suceden las cosas, es como que dice uno, ¿qué? Entonces sí, yo pienso que es más para un público adulto. Entonces, pues bueno, esta fue mi reseña del libro Ahora y en la Hora por Héctor Abad Faciolince. Les recuerdo que es del sello Alfaguara y pues es de la editorial Penguin Random House. Así que bueno, pues si ustedes ya conocían este libro, pues les invito a que ustedes me compartan cuál es su perspectiva, cuál es su opinión, o si ya conocían o conocen al autor, qué otra obra de él ustedes me recomiendan. Y pues yo estaré muy contenta de leer sus comentarios. Y pues nuevamente gracias por haberme acompañado en esta nueva reseña. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.